por un pago de 22. De nuevo, se incorpora en Gibraltar a su trabajo de pastelero, pero un año después vuelve a embarcarse con la misma compañía en los barcos Denison Pender y posteriormente en el Stanley Anwin. De esa etapa, entre sus muchos escritos, destaca la novela Arena Prohibida, que trata de la vida de un torero fracasado. La editorial Plaza y Llanet mostró su interés por editarla siempre que el autor, Guillermo Fonseca, eliminara personajes con los que no estaría de acuerdo la censura. Él se niega rotundamente y conlleva a que la novela no se publique. Mira, yo te puedo contar las aventuras de los juegos de los niños, porque en esa época que yo te voy a contar, que vivíamos en el patio de Mosi, donde nació él y donde nací yo, y donde nacieron mi hermano Antonio, mi hermano Shali y mi hermano Johnny. Pero mi padre ahí era como el flautista de Amelie. Él ahí llevaba a todos los niños del patio y también unos cuantos de la calle El Sol, que es donde estaba el patio de Mosi. Él los llevaba adelante, los niños se iban con él sin que él los llamara, porque tenía una forma de jugar, una forma de divertirnos tan distinta a los padres de los otros que todos estaban locos, esperaban a mi padre en el portón del patio por la tarde, Pepito Roca, José Luis Antonio Campoy, todos los niños del patio lo esperaban a que él viniera de Gibraltar. Guillermo, ¿qué vamos a hacer hoy? Y mi padre decía, pues hoy hay luna llena, hoy vamos a hacer el caminito de la luna. Y bueno, ahora tú me dirás, ¿caminito de la luna? ¿Qué es eso? Por caminito de la luna eran las noches de verano de luna llena, el reflejo de la luna en la bahía forma un camino. Entonces él encabezaba una fila india nadando por el caminito de la luna, hasta un punto en el que yo ya lloraba porque a mí me llevaba en la espalda. Mi padre era un hombre atlético, mi padre entonces no había gimnasio, pero mi padre amasaba todos los días
El trabajo suyo era muy forzado, todo, no había máquinas, todo se a pulso, la pastelería, y él era un hombre atlético y musculoso, y me llevaba a mí en la espalda, y recuerdo el miedo que me daba de lo negro que estaba el agua. Yo miraba así, y yo no nadaba, yo iba a coger su cuello, y yo miraba y él me decía, tranquila, tranquila, no pasa nada, cuando tú me digas volvemos. Y yo le decía, venga, vámonos ya, y nos volvíamos. Entonces eso era un espectáculo que la gente se paraba en los polletes para mirar qué pasa ahí. A lo lejos parecía como que si fueran boyas, a las cabezas parecían boyas. Mira, ¿y los padres de aquellos niños qué decían? Los padres de aquellos niños Porque vamos... no decían nada porque, bueno, no decían... Humilde, una humildad con mayúscula, humilde. Bueno, a mí también me parecía a veces un poquito arrogante, ¿eh? Sí, porque a veces la humildad puede rozar un poquito la arrogancia, ¿eh? Yo también soy así. Pero incluso cuando era arrogante era adorable. Era adorable. Y yo lo que más tengo conmigo y en mi corazón es su abrazo y su amor. Olía pastelero, él era pastelero. Sobre todas las cosas, la humildad que tenía tan grande. Mucha humildad y un ser que entraba en los sitios y se hacía notar mayormente por su timidez. Un hombre que nunca jamás pidió un favor a nadie. Porque no era interesado en nada. No era interesado. Era la persona menos interesada. El dinero no existía. Que puedes encontrar. El dinero no existía, el dinero era para comer nosotros. No, sí. Nunca aspiró a comprarse un coche, lo normal, porque esas son cosas normales de la gente. Pero él era diferente. Menos mal que me ha tocado el turno. Bueno, es que esas preguntas tuyas son una pregunta de erudito. Y entonces, un papagayo que está aquí 1 hora esperando que le llegue el turno, no voy a empezar a decir que finero con la túnica. No, yo voy a hablar del carnaval que he conocido, o por lo menos de la idiosincrasia del carnaval. El carnaval, el origen suyo... Bueno, el origen es la personalidad que llevamos dentro, que se trata un día de desdoblarla, porque todos llevamos la impresión de ser otra persona que no es la misma. Entonces hay quien se disfraza de Napoleón. ¿Por qué? Porque instintivamente es un Napoleón. Hombre, un Napoleón sin cañona, a lo mejor es un churrero. Y con esto de los churros no se valía con una guerra, ¿no? Pero me refiero a que el carnaval como origen o como perspectiva ha sido siempre pues el desdoblamiento íntegro de la persona. Siempre ha querido uno ser otra cosa que no sé. Yo he envidiado siempre a un hombre de la Garrapiñada que estaba en la calle San Pablo. Hombre, o sea que yo quería ser en carnaval el hombre este, el Viviesca, porque hacía el árbol muy bien y ponía un tufito en la calle, pero en concreto los carnavales han sido siempre un foco cultural muy importante. ¿Por qué? Porque hay
hay un número de poetas, que son poetas, yo sé que son poetas, que están anónimos, están ocultos, que no los conoce nadie. Pero yo creo que una letra de carnaval es muy difícil de hacer. Me da la impresión de que este señor que dice que es poeta, hombre, tú no eres un Rubén Darío, por supuesto, pero hacer una letra de carnaval con su contenido, su filosofía, inclusive su forma, su ritmo, sus tercios, a mí me da la impresión de que son gente importantísima que están en el anónimo del pueblo, y el pueblo, pues, no sé, lo creativo, lo esencial de un carnaval. Hay unos matices diferentes que me desagradan bastante, que son cuando la chirigota ya rompe la frontera de lo gracioso y se mete en la frontera o en el país de la morbosidad. Se aprovecha porque carecen de personalidad, se aprovechan de ciertas circunstancias o políticas o sociales o económicas, y entonces lanzan unos tacos terroríficos. A mí este carnaval no me gusta. Tras el cierre de la frontera con Gibraltar, como tantos otros miles de linenses, tiene que salir fuera de su pueblo para seguir trabajando de pastelero. Se marcha a Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, donde monta un obrador de pastelería y comienza de nuevo su vida. En esta época, entre sus muchos escritos, está la obra de teatro La Rendija, que narra las vivencias que un huésped vive desde su cuarto, observando lo que ocurre en el cuarto de al lado a través de una rendija. Novela ambientada en la Francia ocupada. Su generosidad, su alegría, su sentido del humor, como he dicho antes, su bondad, es que me parece que, pero es que no te puedo decir una cosa más. Luego tenía una contrapartida que luego era un hombre que se puede, es complicado decir que sea orgulloso y humilde, pero sí que él lo era, porque luego no era un hombre que compartía todo, es un hombre que luego era muy dejado para sus cosas, lo que escribía lo escribía en cualquier sitio, lo dejaba por ahí está mi madre también, la pobre, que lo recogía todas las cosas, si no, no tendríamos hoy nada. Era un hombre muy desaliñado en ese sentido. Y no tenía nada suyo. A lo mejor llevaba 2 pesetas en el bolsillo para tomarse un café en el círculo, y como le saliera uno arpazos, ya se quedaba sin café. Él lo daba todo, ¿no? Era un hombre lo más antimaterialista que hemos conocido. Veces los llamaban a los niños para cenar, por ejemplo, fulanito, Pepito, vente, Pepito Roca, que siempre estaba en mi casa, la madre Antonia, que era la casera del patio, Pepe, venga que está la comida en la mesa, ahora voy mamá, y no iba, porque mi padre estaba contándonos cuentos, o estábamos en el patio debajo de la higuera, cayéndonos hormigas, que no te puedes imaginar la cantidad de hormigas que nos caía de la higuera, pero estábamos escuchando, y él nos hacía como una especie de deberes. Él nos decía, tenéis que contar las estrellas, cada uno de vosotros contar estrellas, y después cuando termináis me decís cuántas habéis contado. Me decía, Pepe, ¿tú cuántas has contado?
Pepe decía, yo 5 nada más, Guillermo. Dice, bueno, pues te lo lleva a la cama, duerme y ponle nombre a esa estrella. Y mañana bautizaremos esa estrella con los nombres que tú le hayas puesto. Y así, eso era una especie de juegos. Luego había otro juego, que esto sí lo quiero contar, porque me he acordado al decirme tú ayer que había fallecido José Luis Campoy. Sí. Bueno, la parte de la tristeza que me conmovió, recordé lo que le gustaba a José Luis hacer. Y lo que le gustaba era cuando mi padre nos hacía que nosotros hiciéramos cometa. Y nos íbamos al monte, porque del patio de Mosí al huerto del Morunito había un monte de arena fina, como de la arena de la playa. Y estaban las casas vacías, que se llamaba, eran unas ruinas de una bomba que cayó en la guerra. Y en ese monte nos íbamos a remontar las cometas. Pero primero, en la cocina de mi abuela, que tenía una mesa grandísima, él nos enseñaba a los niños y a las niñas. Porque yo te estoy hablando de los niños, los vecinos, pero luego había niñas también. Estaba mi prima María Eugenia, mi prima Tere, mi primo Manolo Fernández. Pues Manolito igual, todos aprendíamos. Él no hacía distinción entre niño y niña, sino que nos enseñaba las mismas cosas a los dos. Y yo aprendí a hacer la cometa, con las cañas que él las pelaba, porque no nos dejaba tocar las cañas porque nos podíamos cortar, pero él pelaba las cañas y luego la iba a poner, hacía una X con 2, y luego una atravesada, luego con hilo tonto, que le decían hilo tonto, no sé si era tonto el hilo de verdad o no, pero el hilo tonto alrededor, en una muesca que se le hacía a la caña, total, usaba serie. Y la cometa siempre era blanca, y la cola era de colores, pero según la esperilla que mi madre le daba para todas esas tonterías, pues le poníamos tantos colores, más o menos. Le podíamos poner blanca y roja, porque nada más que había para un pliego de papel rojo, o le podíamos poner más colores. Y entonces nos subíamos con esas cometas hechas por nosotros mismos, siempre eso en días de viento, y nos subíamos al monte. Y el monte era como era un montículo, más que un monte, un montículo, y de ahí nos teníamos que tirar con la cometa así a la espalda y remontarla. Cuando llegábamos abajo ya la cometa estaba arriba. Y esos días, esos juegos, eran maravillosos porque además él nos premiaba, pero no nos premiaba con un chocolate o con un... No, él nos decía, pues tú lo has hecho muy bien, y ahora tú vas a tener que hacer, esta noche vas a tener que hacer, vamos a irnos a la mesa de la tata, que era mi abuela, y tú vas a hacer figuritas de mazapán, porque como ha hecho lo de la cometa también, va a hacer ahora esto. Así que nos daba unos premios que eran maravillosos. Los carnavales son buenos o son malos, depende de la jerarquía que domina en el país. Si por ejemplo en una dictadura, pues un carnaval de tonto, ay, mi tía tiene un perito, yo me voy a comer la hojita, este es el carnaval de la dictadura. Ahora viene el carnaval de una república, es más, no sé, es más feroz, es más lobo montuno, es el que ataca al ministro que le ha visto al hombre con un zapato nuevo. Pues todo el mundo tiene un zapato nuevo, pero al ministro no se le tolera. Entonces ha venido el carnaval de la democracia. Entonces yo veo este carnaval más aristocrático, más distinguido, más elegante, no sé por qué. La gente es más perfila, más preparada. Veo y escucho, por ejemplo, en Cádiz mismo, que dicen ustedes, los trucos de los jurados, de los camerinos. Esto ocurre en todas las facetas donde hay un concurso y donde tú no tienes un padrino. Pero es importante decirlo con buenos modos. Por eso felicitamos al cuerpo de policía por su nuevo uniforme. Donde tú no tienes un padrino, ya puedes ir con la sinfonía de Carrillo, que no te lleva un pimiento. Eso ocurre en la vida nacional en todas sus facetas, en todos sus aspectos.
en los concursos de cuentos. Yo estoy harto de mandar cuentos y el tío me dice siempre lo mismo. Fonseca, este cuento no vale. Oye, ¿qué quiere que escriba? Yo estoy harto de... A todos los sitios que yo me entero un concurso de cuentos. Allá cojo yo mi cuentecito, me lo monto, lo mando y me dice el tío que no vale. Esa gota con 7 grados, lo lleva a Alemania, lo lleva a Suiza, por si recobraban la vitalidad. Y el doctor le dijo la mar de galante, será esta parte cuando se va. Guillermo, Rosario y sus hijos tenían demasiada añoranza de su tierra y su gente, y en pocos años están de vuelta en la línea, donde dada su calificación profesional en la alta pastelería, se le abren las puertas de diferentes obradores. En uno de ellos, Pastelería Eva de la calle Colón, junto a su amigo Joaquín, trabaja hasta su temprana jubilación. Buena gente, Pepe. Era buena gente. Guillermo era un hombre siempre preocupado por los demás, un hombre que se entregaba totalmente cuando había que ayudar a un semejante, un hombre que le encantaba enseñar en ese grupo de teatro que tenía en San Bernardo o en cualquier lugar y en cualquier momento. Sobre todo, Guillermo era un hombre preocupado por los demás. Creo que eso lo retrata mejor que cualquier otra cosa. La sencillez, la corrección, la humildad, sobre todo la elegancia. Era un hombre, cuando yo lo conocí no me imaginaba personajes. Era un hombre grueso, mayor, calvo, y él decía siempre, me acuerdo, se presentó, me dijo, Guillermo Fonseca, hijo de Nicanor. Y aquello ya me hizo gracia, porque Nicanor, fíjate qué nombre, hijo de Nicanor. Bueno, entonces, bueno, que me han dicho que tú eres escritor, no, yo soy pastelero. Yo me tiraba porque me creía que era broma, porque esa cara tan seria. Si usted no hace otra cosa, nada más que hablar, con una papeleta, ¿no? Venga, vamos a ver. Ponga usted aquí la papeleta. Leamos usted los productos. He hecho una cesta de navideña. ¿Cómo está la cesta? Hombre, la cesta no la había llevado por la calle, ¿no? La cesta que pesa 30 o 40 kilos. 40 kilos. Yo lo que usted me compra la papeleta y si le toca el número coincide con el sorteo del 21 de diciembre el número de 1990, si coincide las 3 últimas cifras, pues usted me busca y yo le doy la cesta. Si me ha dado usted una papeleta con 20 números, hombre. 20 números, pero nada más que los 3 últimos son los que valen. Los 3, ¿y para qué pone los otros? Hombre, para vender más papeletas. Qué gracioso. Un bote de café. Un bote de café. Bueno, el bote es vacío. Pero bueno, el bote de la playa o de... No, porque es un bote de café bonito que sirve para la maceta. No, un bote con café, vamos. No, hombre, el café va... Entiendo usted servicio, hombre, no se me moleste usted. No, que no ganaba yo dinero. Yo eso lo hago para una ayuda, eso es para ayuda. Dos barriles de mermelada. Y están vacíos también, servicio para maceta eso. Pero hombre, yo no para son qué dos quiero... barriles grandes de usted mete la yo para qué quiero... No, hay más cosas llenas. Dos barriles vacíos. Hay más cosas llenas, por ejemplo, un paquete de manteca tulipán, ese está entero. No me diga que está entero el tulipán, hombre, menos mal. El tulipán está entero. Y 1 kilo de garbanzo, un kilo de lentejas, 1 kilo de judías. Cartones nuevos. 2 cartones nuevos de qué? De huicho. ¿Cómo de huicho? Oiga. De los de antes, de los de antes. De los del estanco. De los estancos, sí. Bueno, me venga usted a mí ahora con 2 cartones de huicho. Bueno. Como un premio bueno, ¿no? Un premio bueno. Sí. Hombre, con los 2 cartones me vi yo a Miami de veraneo. Hombre, pero vale 20 no sabe nada la gente. La papeleta, lo que vale la papeleta. La botella de Aní también está llena. Claro, usted que vea yo esto, botella del mono, el mono. Aní dulce. El mono no es del alambique. Aquí del mono. Bueno, el alambique... A ver si me toquen, me trato un mono de verdad. No. Que me voy a meter a fotógrafo ahora, me por los pueblos con el mono. No. ¿Un submarino? ¿Esto qué es? Submarino. ¿Como un submarino? ¿Por usted qué dice? ¿Un submarino? No, un submarino, pero de Julio Pastoriza, de la librería Pastoriza, de juguetes. Submarino para los niños, para jugar.
Me está usted dando la pinta así por encima. Me parece que la ha mandado usted. Guillermo escribía, pero era algo más que un escritor. Yo creo que los mejores versos de Guillermo fueron sus propios actos durante su vida. A mí me interesa mucho la faceta de escritor de Guillermo, aunque Guillermo yo creo que se cachondeaba de la literatura. Sus entremeses, El barbero de Cebolla, tal, pues desde el propio título daba a entender que para él la literatura podía ser una forma de burla, porque también era una forma de burlarse del poder, en ese caso del poder literario. Recuerdo que nos llevaba a la sierra y a los cabreros le compraba la leche de las cabras, estoy hablando de hace ya más de 50 años, y nos la debíamos tal como la sacaba de las cabras, ahí en la sierra, eso lo recuerdo yo. Siempre nos llevaba, bueno, a la playa, y en fin, cuando podía, porque ese hombre estaba ocupado, la verdad, y yo lo recuerdo de madrugada escribiendo, y digo, este hombre se tiene que levantar temprano a trabajar, y se pegaba las madrugadas escribiendo ahí, en fin, era su forma de ser, ¿no? Esta administración, esta forma de administrar campo, ahora, supónganse ustedes. Guillermo fue un poco una sorpresa para mí, yo a Guillermo no lo conocía. El primer día que yo llegué, a través de Manolo Pérez, a la tertulia literaria del Círculo Mercantil, pues entonces conocí a Granado, conocí a Guillermo Fonseca, a Jesús Quile lo conocía a Bernardo Díaz Piné, a algunos de ellos lo conocía, pero a Guillermo pues la verdad es que no. Entonces Guillermo me miraba así con una cara de como un poquillo enfurruñado. Y yo incluso le dije, si no queréis que tenéis mujeres en la tertulia, porque la verdad es que no había ninguna, pues me lo decís y yo me voy y basta. Y él no hizo ningún ni no, ni sí, ni nada. Yo llevaba mis poemas, algunos de ellos, en una carpeta, les dije que leyeran, que si querían leer alguna de las cosas que yo había escrito, que vaya, que la leyesen. Y entonces él cogió uno de mis poemas y se empezó a leerlo. Y se levantó y se fue. Yo me quedé con cortar, porque digo, oye, este hombre no ha debido de gustarle mucho mis cosas cuando se ha levantado y se ha ido. Y lo vi que se puso en otra mesa a escribir. Bueno, pues yo seguí charlando con Granado, charlando con los que estaban allí, y cuando me iba a marchar, bueno, no, ni tan siquiera entonces, un rato antes, me dio un papel rosa, doblado, y me dijo, toma, lee esto, eso es lo que yo pienso de ti. Y yo, pues, la verdad es que no quise ni abrirlo allí porque pensé, este señor lo que me está diciendo es que me olvide de escribir, que me vaya a mi casa y que me meta entre mis sartenes y mis niños, que es donde mejor puedo estar. Y claro, incluso me puse un poquito nerviosa. Pero cuando yo leí lo que él me había escrito, la verdad es que me dio un soplo para poder seguir escribiendo. Me animó de una manera tremenda. Yo a Guillermo llegué a apreciarlo y a quererlo como si fuera alguien mío, porque discutíamos muchísimo. Él era el que me decía, esa estrofa la borras de ese verso, esa estrofa te lo estropea. Y yo le hacía caso como si fuera mi maestro. Después me dio unas lecciones sobre el Quijote, aquel Quijote que yo tuve que leer durante la carrera y que tanto trabajo me costaba, porque yo recordaba el Quijote que me leía mi abuelo desde chica, capítulo sobre capítulo, y no quería saber más nada del Quijote, a pesar de ser el libro tan fantástico que es y que ahora lo entiendo. Pero Guillermo me cogía y me decía, esto significaba esto y esto lo otro. ¿Qué sabía Guillermo del Quijote? Y de toro, madre mía de mi alma. Yo me metía con él y le decía que las mujeres tenían que torear, y él me decía, sí. Y cuando terminaba yo de exponerle todo lo que yo tenía a favor de que una mujer pudiese torear, me decía,
no pueden torear porque no saben correr. Y ahí se quedaba, y ya está, ya no había nada que le pudiese discutir porque la mujer no sabe correr. Y yo decía, pero ¿cómo no va a saber correr? ¿Pero tú has visto una mujer corriendo lo mal que corre? Me decía él siempre. Yo muchas veces me reía con él a tope, y otras veces pues la verdad es que me hacía pensar con mucha profundidad sobre muchas cosas. Yo escribí un cuento y él siempre decía, qué pena, Teresa, que esa idea no la haya tenido yo. Pero él tenía un cuento, me acuerdo, de un zapatero que hacía unas botas y que las botas le llevaron a unas complicaciones de guerras y de espías y demás, y que era una maravilla. Yo a Guillermo siempre me decía que él escribía y metía sus escritos debajo del cojín del sofá. Y yo le decía, tráemelos, Guillermo, quiero leerlos todos. Qué pena, Guillermo se fue sin que yo pudiese conseguir que me trajera todo aquello que tenía en aquel archivador, que yo le decía, pero si solo te sirve para sentarte encima, tráemelo, hombre. Tuvimos una amistad muy bonita, a pesar de que tenía la edad de mi padre. Nació el mismo año que mi padre y el mismo mes que mi padre. Se llevaban 5 o 6 días de diferencia. Pero yo aprecié a Guillermo de verdad como un gran amigo. Lo he hecho muchísimo, muchísimo de menos. Muchas veces escribiendo pienso en él. Y muchas noches incluso rezo por él. Porque es ese amigo entrañable que se va y al que tú siempre, siempre echas de menos. Porque no se ha muerto, está en ti. Y los muertos se mueren cuando se los olvida. Y yo, Guillermo, mientras yo viva, Guillermo estará vivo porque yo seguiré teniéndolo vivo en mi recuerdo. Yo que se ha tomado las 2 copitas y dice, bueno, pues yo voy a lucirme en la calle. Y empieza a nombrar pesapavos, pero claro, ninguno llega al peso ese. Y entonces esto era un rito de la Navidad. Esto era como el prólogo de la novela navideña. Empezaba por ahí. Después viene, pues claro, como es normal, vienen los... He perdido el contacto con su mujer, con su hija, a la que no he vuelto a ver desde el día de su muerte. Pero sigue siendo mi amigo. Y si es de cómo escribía, de las cosas que hacía, de las cosas que contaba, de las cosas que decía, eso lo sabéis todo. Porque durante muchos años estuvo en una televisión aquí en La Línea y nos dio muestras de todo su saber y de todo lo que él llevaba dentro. Así que de eso, ¿para qué voy a decir yo? Que era su primera admiradora. Vale, Guillermo, hoy estás aquí conmigo. Perdiste tu pulso con la muerte y te has ido, llevándote en tu clara mirada los fuertes vientos, las inmensas olas, el azul intenso de los mares que surcaste, el verde exuberante de las lejanas islas, el amarillo albero, el revuelo del capote, los ojos del toro y el torero, valor y bravura en medio del miedo. El color de nuestra tierra, que no pide por orgullo y hace de su cante queja, cante hondo, honda queja, todos aplauden el cante, todos olvidan la queja. El teatro de Lorca, los versos del niño Junquera y el libro, así, entre comillas, leído, trillado, sabido renglón a renglón, locura, cordura, sueños de parir, realidad, verdad, caballero y escudero, vivos en cada español. Y tus escritos, los tuyos, tus innumerables cuentos, tus teatros, tus poemas, donde quedaron plasmadas tus alegrías, tus penas, y hasta el olor y el color del chocolate caliente con el que tú dibujabas 1000 figuras sorprendentes, obras de arte efímera sobre pasteles urgentes. Y la sincera amistad, rara pero valiosa joya que tú supiste ganar. Qué pena que no ganaras en tu pulso con la muerte y que tu clara mirada hoy me mirase sonriente. Y los pueblos lo mismo. Yo he conocido una línea, claro, yo la he conocido, la línea aquella, muy jovencito, donde había una solidaridad, había una amistad, había... Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí... A los
patios, por ejemplo. Ya comprendo, sí, hay quien dice, sí, pero no había esto, no había lo otro, pero los patios eran una gente de familia, los patios de vecinos con la casera, ¿no? Tú no has conocido las caseras aquellas. Te busca y te nombra, vivir con el alma. Su humanidad, el sentimiento humano, el tener compasión de todo ser viviente, de las personas, de los animales, de las plantas. Eso de ver un niño tirando de una rama de un árbol, pero ¿por qué? No sé si alguien ha comentado la anécdota de cuando él se encadenó a un árbol para que no derribaran ese árbol, para que no lo cortaran. Ejemplos como ese, muchísimos. O sea, además muy fuerte, siendo una persona en el trato amable, dulce, cariñoso, porque él olía siempre a dulce, a pastel, no sé si lo habrán dicho. Tú le dabas un beso y te da un olor como de vainilla, porque claro, él trabajaba en la pastelería, pero es que su carácter era así, sin embargo era fuerte. Él en sus convicciones, también han dicho, ¿no?, lo de su rebeldía, él sí creía que algo no era justo, sobre todo cuando era...
pues tengo unos recuerdos muy bonitos, que eso ya forma parte de cosas menos lúdicas, más serias. Las noches que mi padre escribía en una mesa redonda como esta, pero pequeñita, con una copa debajo, las noches de invierno, y yo escuchaba que ya mi madre se había acostado, estaba mi padre solo en una salita que teníamos con un quinquel, porque no quería encender la luz para que no despertara a los demás y a mi madre, con un quinquel de petróleo. Y entonces yo esperaba que mi madre ya se había acostado, y yo cogía una manta de rayas rosa y blanca, me la liaba y me sentaba con mi padre, y me sentaba al lado de él. Y él iba escribiendo, y yo le iba preguntando. Yo era una divina impertinente, yo le preguntaba todo y él me contaba. Y aquello precedía todas mis preguntas a él querer enseñarme libros, al querer que yo aprendiera, que yo conociera a Lorca, a Hernández, a Rubén Darío, a todos estos que estaban prohibidos por la censura en ese momento. Él los tenía. Él compraba todos estos libros, me acuerdo de la editorial que se llamaba Ruedo Ibérico, y estaba en París, era una editorial española que había tenido que exiliarse, y estaba en París. Y mi padre compraba por correo los libros de Ruedo Ibérico, libros españoles. Y esos libros los guardaba en un saco enterrado en el huerto. Lo enterraba en el huerto porque estaban prohibidos, no se podían tener. Y entonces, por la noche de invierno, bueno, de invierno y de verano, más bien de verano, íbamos al huerto, yo le acompañaba y él tenía una señal donde tenía enterrado el saco, desenterraba el saco y lo llevaba a la casa. Y cuando abría el saco en la casa, la imagen que tengo más certera y más fija era la de mi padre sacando los libros uno a uno, limpiándolo y calentándolo con sus manos. Él calentaba los libros antes de abrirlo y después me decía: ¿ves? Ya están vivos otra vez. Ahora, si quieres, podemos leer. Y entonces, él me enseñó a leer muy pequeña. Antes de ir al colegio yo ya sabía leer. Me enseñó a leer con esos libros, porque yo no entendía nada, era muy pequeña, pero sí tenía el deseo de entender. Y preguntaba, y aquellos libros para mí se me han quedado muy marcados. No solamente los libros y el contenido que los tengo, no aquellos, porque aquellos ya desaparecieron, pero sí cuando he comprado toda aquella literatura que mi padre amaba y que no lo podía tener en una estantería, porque si no se lo habrían llevado preso. Aparte de teatro y prosa, tuvo un papel muy importante en la poesía. Guillermo escribía incansablemente, allí donde dispusiera de un papel y un bolígrafo, en ocasiones en una simple servilleta de un bar. Editó un libro de poemas titulado La Cruz del Sur y fue el principal autor de la revista Eslabón. En la revista Litoral, fundada en 1926 por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, durante muchos años cauce de la mejor poesía española, Guillermo publicó diversas composiciones poéticas, destacando las dedicadas a Miguel Hernández, que han tenido y tienen una gran repercusión y son
constantemente recitada. Antes de que cantara el gallo de la suerte, te negaría 3 veces. Fuiste aprendiz de la gloria. Machacaste hierro incandescente con rítmica armonía de niño. Y el toro, dueño y señor de tu destino. Borró el clavel y puso un lirio en la ventana fértil de tu alcoba. La plaza de Ronda con Pedro Romero, ese coloso de Rodas del toreo, fue tu sueño, fue tu meta. Y el perfume hindú de los gallos, los 2 sultanes de la franela, te embriagaron el corazón de solemnidades y de Verónica. Pero tu cielo de halcones decorado se hizo plomo, se hizo cristal de silencio, y cayeron una a una al suelo todas las alas de tu sueño. Naufragios sin banderas en lo alto. Ya eres viejo, muy viejo. Francisco Jiménez Piconero. Te tiembla la voz y las manos y sigues dando largas cambiadas como un boadil supremo sin su reino de Granada. Me marcó, me hizo ver que, bueno, que yo no era tan bueno. Y entonces me sentía frustrado. Yo intenté imitarlo en Madrid, yo estaba trabajando en Madrid y algunas veces metí historias de las que él me contaba, de Isabelita la municipala y del albañil que trabajaba en Puerto Banú, que le daba con la gorra, todas esas historias. Me marcó, me hizo ver que, bueno, que yo no era tan bueno. Lo conozco como una gran persona, como un humorista muchísimo mejor que yo, por supuesto, y me estoy refiriendo a Guillermo Fonseca. Yo no tengo con el papelito, yo tengo con un papelón. Porque la presencia de un artista como Imperio Argentino, que ha llenado toda una época del teatro español, a mí me produce, no voy a hacer un cursi para decir escalofrío, pero si aquí hubiera un poeta como el de Puente Vaquero, diría que con la presencia de Imperio Argentina se abrían el azogue de los espejos.
campo, este campo que yo cuido, donde anida mi poesía, se me está muriendo de viejo. El cielo, ánfora de peces blancos, avaro de los inviernos, no le da agua a mi campo. Mi campo se está muriendo, un burrillo color de barro duerme al compás de la cigarra su salvaje filosofía de secano. Mi campo, donde yo vivo, se está muriendo. En el lamento agrietado de mi campo va cortejo funerario, la quietud del pájaro y el lagarto. Este mi campo, donde el árido viento, centauro de cobre, barre su piel, pide sin querer mortaja de lluvia y corazones de verde palma. Mi poético campo de...